Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un nuevo video para, apoyo para la explicación de función exponencial que estuvimos viendo como tema de un cuarto año. Así que, bueno, voy a compartirles en principio una pantalla. eh, a ver, es la que les estuve, del material que les estuve pasando, donde se explica lo de función exponencial, ¿sí? Bueno, acá lo vemos, la función exponencial es una función del tipo como la que vimos acá, en donde tenemos una base A, y la variable se encuentra en la potencia, ¿sí? Eh, Acá que dice sea A un número real positivo, y la función que a cada número real x se le hace corresponder la potencia a la x se llama función exponencial de base A exponente x. O sea que vamos a tener un montón de diferentes funciones que tienen, podemos variar la base y todas van a ser exponenciales, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que está acá, está la base 2, entonces nos va a quedar una función que es 2 a la x. Este pone un ejemplo que es, como ven acá, que dice base A mayor o igual a 1, ¿sí? Porque el número, fíjense que este número A puede ser un real positivo, ¿sí? Pero el gráfico es distinto, cambia las características, si esa base es mayor o igual que 1, o si se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Ahí estaríamos cubriendo todos los reales positivos. Pero vamos a ver, ¿qué pasa primero cuando la base es mayor a 1 o mayor o igual a 1, como la que muestra acá? Nosotros tenemos que la base es 2, por ejemplo, que es mayor a 1, cuando vamos a hacer una tablita de valores, como hacemos siempre que analizamos este tipo de funciones, fíjense que acá de vuelta, bueno, tenemos algunos valores negativos, 0, positivos, y a ver qué pasa. Cuando tengo menos 3, si yo acá tengo 2 elevado a la menos 3, recuerde que por propiedades de la potencia, la potencia negativa lo que hace es, de alguna manera, hablando mal y pronto, me da vuelta la fracción, decíamos nosotros, ¿no? Entonces acá me quedaría 2 elevado a la menos 3. Entonces uno dice, ¿qué fracción vamos a dar vuelta ahí? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar que 2, como es un número entero, está dividiendo a 1, o sea, 2 sobre 1, ¿sí? Entonces, cuando lo da vuelta, digamos, como decíamos recién, la menos por la potencia negativa, me quedaría 2, a ver, lo voy a agregar por acá, no lo puedo agregar, eh, me quedaría 2 a la menos 3, cuando le doy vuelta con el negativo, me queda 1 sobre 2 a la 3, ¿sí? Entonces, ahí de esa forma, por eso llegó a un octavo, ¿sí? Fíjense que con todos los números negativos me dan una fracción, ¿sí? Porque cuando yo elevo a un número negativo, eso me da vuelta a la fracción y me queda un número, fíjense que en todos los casos me queda el 1 arriba, porque yo acá tengo un 2 dividiendo 1 que no lo veo. Entonces, por eso, 2 a la menos 3 sería un octavo. 2 a la menos 2 sería un cuarto, ¿sí? Porque me quedaría 2 a la menos 2, por el negativo me queda 1 sobre 2 a la 2, y 1 sobre 2 a la 2 es un cuarto. Y lo mismo me pasa con el menos 1. Me queda 2 a la menos 1, lo doy vuelta, me queda un medio, ¿sí? Ahora, fíjense después qué pasa con el 0. Siempre para estas funciones, con el 0 me va a quedar 1 como resultado, porque recuerden que todo número elevado a la 0 me da 1, entonces no importa qué base tenga acá cuando tenga 0 me va a dar 1. ¿Sí? Bien. Y los números positivos, bueno, ya ahí van a ser más directos los cálculos, ¿no? Me van a quedar 2 a la 1, que es 2, en este caso, 2 al cuadrado, que es 4, 2 al cubo, que es 8. Y después cuando pasamos esto a un gráfico, fíjense, esto es lo que sucede. Del lado negativo de las X, de acá para la izquierda, fíjense que se va acercando hacia el cero. Es decir, mientras yo tomo un número más cercano a menos infinito, ese número va a estar cada vez más cercano a cero, pero nunca lo llega a tocar, nunca llega a ser cero. Esto se dice que se acerca asintóticamente. Vamos a ver más adelante qué quiere decir que es una asíntota, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver.
esto acá por ahora podemos decir que se acerca asintóticamente hacia i igual a 0. Y cuando vamos para el otro lado, que la función crece mucho, porque fíjense que ni bien pasa, yo tengo 0, me da 1, después en 1 ya me da 2, en 2 me da 4, en 3 me da 8, o sea que crece desproporcionadamente. Y por eso esta función tiene este gráfico. Ahora, veamos qué pasa cuando la base es una fracción. O sea, cuando la base está entre 0 y 1. Si la base está entre 0 y 1, sucede que me pasa lo siguiente. Yo tomé los mismos valores que tomé antes. Y acá me da todo al revés, porque ¿qué pasa? Fíjense que cuando yo tengo la base, por ejemplo, un medio, antes tomé 2, ahora tomo un medio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando tengo las potencias negativas y da vuelta a la fracción, ahora sí me queda un entero. Menos un medio elevado a la menos 3, lo doy vuelta por el menos, me queda 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Lo mismo acá. Yo tengo un medio a la menos 2, un medio a la menos 2, con el negativo me queda 2 arriba. 2 al cuadrado es igual a 4. Y así. Entonces, ¿qué pasa? El gráfico, ¿en qué resulta? En el caso completamente opuesto del otro lado. O sea, no completamente opuesto, sino que me produce una especie de espejo, ¿sí? En donde fíjense que un gráfico era igual, pero para este lado, y acá, en donde la base se encuentra entre 0 y 1, me sucede lo mismo, pero del otro lado. Una cosa para observar, fíjense que el cruce con el eje Y sigue siendo en 1. ¿Por qué? Porque yo por más que tenga un medio, cuando lo eleve a la 0, me va a dar 1 igual. ¿Sí? Por lo que les decía recién, que todo número elevado a la 0 me da 1. Y después vienen algunas propiedades, entre las que estaba esto que yo les decía. El dominio de la función son todos los reales, siempre. ¿Sí? Porque yo acá, en esta potencia, puedo poner cualquier x. Acá sí puedo poner un número positivo, negativo, 0. ¿Sí? Lo que yo tengo limitada sí es la base. Ese número a sí va a ser un real positivo. Bien. Y fíjense que, bueno, me dice que es continua. Esta quiere decir que no tiene cortes. A medida que yo voy mirando en el dominio de la función, no tiene saltos, no tiene cortes en ningún lado. Fíjense que cuando nosotros vimos la función signo, ¿se acuerdan que eran dos rectas, una abajo y una arriba, sí? En un momento tiene un corte, ¿sí? Y en ese corte se dice que no es continua la función. Más adelante vamos a ver el concepto del límite, que nos va a ayudar a enmarcar más teóricamente este concepto de continuidad. Y otra cosa que sucede es que la función nunca corta al eje X, como les puse acá. La imagen de la función siempre me da reales positivos, ¿sí? O sea, nunca llega a tocar 0, nunca me da negativo, me da de 0, o sea, me da por arriba de 0, siempre. La función esta exponencial. ¿Sí? Dice, el eje Y es cortado siempre en el punto 0,1, ¿sí? Hablando de esta función específicamente exponencial, dado que sin importar la base A, siempre que el exponente sea 0, su correspondiente resultado Y será 1. Por lo que les decía recién. Bueno, fíjense que acá las curvas a la x y 1 sobre a la x son simétricas, esto que les decía recién, ese espejo que se daba cuando les ponemos. Y después, bueno, es importante destacar que un caso particular de las siguientes exponenciales la ocupa la función con base e, y que sería e a la x. Por lo tanto, su simétrica respecto de y, de eje y sería 1 a la e sería una función, que sería esta que está acá, y es esta que está acá, perdón, 1 sobre e a la x, y la otra e a la x es esta que está acá. Después vamos a ver nosotros de qué se trata. El número e es un número irracional, y ahora yo después les voy a pasar un par de archivitos que tienen que ver con esto, para entender un poco de dónde sale, por qué estamos mirando específicamente este número e. Después cuando veamos límites, vamos a ver que hay una explicación de dónde sale este número e, el número de Euler. ¿Sí? Y bueno, va a redondear un poco
de dónde sale este número exponencial y por qué tiene importancia este número E, este número irracional, perdón, y por qué tiene importancia en esta característica de una función exponencial. Y bueno, y un poquito lo que les quería comentar, aparte de ver esto, este es el archivo que yo les mandé, que llegó hasta acá. Después lo que va a venir atrás de esto es una explicación de función logarítmica. Vamos a ver lo que es un logaritmo y por qué está relacionado con esto el logaritmo, ¿sí? Tiene una relación, van a ver después, bastante importante con la función exponencial. Y lo que les quería, ahora voy a dejar de compartir esto, y lo que les quería mostrar es un gráfico. Quería mostrar un gráfico que estuve preparando acá. Bien, este gráfico que está acá, lo preparé con GeoGebra, es un gráfico de una función exponencial. De alguna manera yo les quería mostrar, porque ustedes por ahí habrán oído hablar en esta pandemia que por la cual estamos atravesando desde el año pasado. De alguna manera estos gráficos que nos están mostrando siempre y de la evolución de la gente contagiada en esta pandemia, se representa con este gráfico. Entonces, de alguna manera, digo, bueno, vamos a aprovechar para ver cómo se comporta esto y qué es lo que sucede en este caso. Yo acá les decía, yo puse dos valores en este gráfico. Puse un valor K y puse un valor A. Y la función la definí así, como K por A. ¿Por qué? Para explicar esta función que nosotros ahora vamos a ver y que para llevarlo un poco a la realidad, en realidad es una combinación de esta función exponencial que acabamos de ver con una multiplicación por una constante K que está acá adelante, ¿sí? Fíjense que acá tenemos a la x, que es la función que estuvimos viendo nosotros recién. Yo acá puedo ir variando el valor de a, y acá puedo ir variando el valor de a. Nosotros lo que vimos ahora era a la x, hasta acá no estaba, ¿sí? La explicación que vimos recién. ¿Por qué la puse yo acá? Porque no siempre una función exponencial tiene un comportamiento tan redondito como el que vimos recién, ¿sí? Entonces, por eso fíjense que acá ven, k vale 1, es decir, que si k vale 1 es lo mismo que no esté acá. Tengo multiplicando 1 por a la x. Y fíjense qué pasa si yo acá voy corriendo, ¿sí? Con esta barra, voy corriendo el valor de a. ¿Sí? Y acá para este lado va subiendo. Fíjense que la curva, mientras más suba el valor de a, más crece, digamos, rápidamente. ¿Sí? Si el valor de a es mayor, la curva crece más rápidamente, ¿lo ven? En cambio, si yo voy bajando el valor de a, la curva ya tiene otra característica, tarda más en subir, ¿sí? ¿Lo ven? Ahí está. Miren la curva acá. Cuando vale 1 ya directamente es una recta, ¿sí? Porque me queda una constante 1. Entonces, esto es lo que nos está pasando a nosotros con la cantidad de casos acá en nuestros datos en esta pandemia. Cuando nosotros tratamos de explicar matemáticamente esto, decimos que el año pasado, cuando recién empezaba, para entender de qué se trataba esto, decíamos, bueno, yo tengo una persona que se infecta, al otro día esa persona sale e infecta a 3 personas más, y esas 3 personas al otro día infectan a 3 más cada una de ellas. Entonces el día 0 tenía un infectado, el día 2 tenía 3 infectados, el día 3 tenía 9 infectados, y así. Entonces me iba creciendo de una manera una manera exponencial. Eso que yo les acabo de decir es una función como esta, en donde la base es 3. ¿Sí? Ahí. Se me corre un poquito, ahí está. Donde la base es 3. Entonces el crecimiento es exponencial de esta forma. Fíjense, el día 0 tengo 1 infectado, el día 1 tengo 3 infectados, el día 2 tengo 9 infectados, y así va creciendo, ¿sí? El día 3 tengo 27 infectados. Bueno, pero ¿qué pasa? No en todos los lugares esto
se fue dando de esa manera, ¿sí? A medida que nosotros empezamos a tener cuidados, a medida que empezamos a meternos adentro y empezamos a tener ciertas restricciones, esta curva fue variando. En un momento bajó esta curva, ¿pero por qué? Porque cambió ciertos comportamientos, porque cambiaron ciertas formas de manejarnos, empezamos a cerrar algunas cosas, empezamos a modificar nuestra vida. Entonces ahí es donde empieza a jugar esta acá que yo les puse acá adelante. Porque a lo mejor la curva va a seguir siendo así, pero esta acá que está acá es la que nos dice, a ver, nos portamos peor y es peor la curva, ¿sí? Nos portamos mejor y va bajando la curva. Y acá es esto que les decían de que se achata la curva, ¿sí? Bueno, nuestro comportamiento como sociedad, para poder controlar esto y todos los cuidados que se están tomando, las vacunas y bueno, todo lo que estamos haciendo para, para controlar esta enfermedad, tienen que ver con esto. Si lo queremos ver matemáticamente desde acá, es controlar esta acá que está acá, controlar este número de la base de la exponencial que tengo acá. Nosotros tenemos que tratar de lograr esto, para que en un momento, fíjense acá, esta curva en un momento va a suceder esto, va a empezar a bajar y va a tender a ser cero. Ese es nuestro objetivo de acá a un futuro, y es lo que tenemos que tratar de lograr, ¿sí? Bueno, un poco una explicación así rápida de cómo se llega. Podríamos utilizar los números, porque los números se conocen, y nosotros con esos números podríamos plantear, mediante diferencias entre un día y otro, un mes y otro, y podríamos plantear cómo se arma esta función, cómo sacar exactamente el valor de A, cómo sacar exactamente el valor de K. Pero bueno, eso podría ir variando porque yo lo comparo entre 2 días y A es una cosa y K es otra. Después comparo entre otros 2 días más adelante y es otra, porque pasa esto. Van cambiando nuestros comportamientos, van cambiando nuestras restricciones, nuestros cuidados, y bueno, y un montón de factores que hacen que esos números se modifiquen. Bueno, por ahora dejamos acá y el próximo videito que les voy a subir es para ver eh, lo de la función logarítmica, ¿sí? Que está muy relacionado con este tema. Bueno, hasta luego entonces y nos vemos la próxima.